Hola, buenas noches. Mi nombre es Fernando Jared Elizondo Alfaro. Estoy en la en la licenciatura de Economía. Este pues es el último proyecto del tercer parcial de la materia de transformación socioambiental. Y pues voy a contestar las preguntas que el profesor nos puso. La primera pregunta es si encontré algo útil en la información vista en la clase. Y pues realmente toda la clase en general tuvo información útil para uno darse cuenta sobre el impacto que tenemos a diario en la vida, o por así decirlo, vida que tiene nuestro planeta Tierra. Entonces, sí, la información que vimos fue muy útil, desde el cómo implementar el agua o el uso correcto del agua, los litros, el cómo ha estado avanzando la contaminación con el tiempo y la gravedad o cómo se ha ido agravando con el tiempo. Este, también, o sea, mucha información relevante tanto de nuestro país como en general del planeta. Bueno, internacionalmente, no del planeta. Y cómo esto nos va a afectar a futuro y cómo podemos evitarlo en general. La segunda pregunta es, ¿cuál fue la información que más te impactó de lo visto en clase y por qué? Creo que hubo dos temas en específico que me pegaron un poco más, que fue la cantidad de agua que se recibe en cada parte del planeta y cómo la gente tiene acceso a ella. O sea, por ejemplo, cómo Canadá recibe una cantidad de agua que es hasta 3 veces mayor a su población y cómo China recibe aproximadamente un 25-30% del agua que necesita la población que tiene, y cómo pues entra ahí el cambio de bienes, ¿no? Está más relacionado a mi carrera, economía, el cambio de bienes y el cómo funciona o cómo se mueven esos bienes a través del mundo. Y por eso me impactó, por el hecho de que va más acorde a mi carrera. Pero otra información que me impactó mucho fue algo que ya acabo de comentar, que es esto, el impacto, la gravedad que tiene el efecto invernadero y cómo se ha ido agravando con el tiempo. Entonces, cómo hubo un cambio, bueno, un choque repentino después de 1920 aproximadamente, y cómo se disparó el efecto invernadero en el planeta y cómo nosotros lo hemos ido agravando, y las temperaturas han ido aumentando en cada década aproximadamente unos 1 grado o 2,5 grados, lo cual no parece mucho, pero pues con el tiempo sí termina siendo grave. Y como nuestra temperatura normal a día de hoy es extrema en comparación de hace años o décadas. Este, la tercera pregunta es, ¿de qué manera el curso ha cambiado tu perspectiva como individuo que interactúa con su entorno natural? Creo que con eso mismo que acabo de comentar, el hecho de que, por ejemplo, yo en lo personal prefiero el frío, me gusta mucho el clima frío, y me ha puesto a reflexionar un poco sobre cómo en el pasado la gente estaba acostumbrada a cierto clima y el cómo uno no puede disfrutarlo, se tiene que adaptar a un clima diferente. Obviamente también depende de la zona, ¿verdad? Nosotros aquí en Nuevo León vivimos en una zona árida, desértica, entonces es normal que haya climas así, pero creo que sería menos grave si hubiera vivido en el pasado o hace unos 20-30 años que en la actualidad. Y eso no solo aplica aquí, sino en todo el mundo, sino que las temperaturas han ido aumentando, y creo que soy un poquito más consciente en el aspecto de que el hecho de que nos acostumbremos a ello no significa que está bien. Muchas veces uno se acostumbra a ciertas cosas, ciertas aptitudes, ciertas actitudes, incluso con la gente, no solamente con el planeta, y uno se tiene que ir, uno se adapta, pero no significa que esté bien hacerlo, sino que uno aprende a vivir con ello, y a veces eso no es sano. Entonces me cambió o me hizo darme cuenta de eso, ¿verdad? La cuarta pregunta es, ¿crees que hubo un cambio en ti al finalizar el curso? Pues sí, como lo comento, es eso en específico, el hecho de que soy un poco más consciente a el hecho de que tenemos cierta
tenemos que cuidar un poco más o ser más conscientes sobre el hecho de que tenemos que cuidar el planeta Tierra. Y por último, ¿qué medidas, ya sean complejas o sencillas, estarías dispuesto a implementar para mejorar tu relación con nuestro planeta? Pues algo que desde mitad de tetramestre empecé a aplicar fue usar menos la luz. Tengo la oportunidad, tuve la oportunidad de viajar en carros de forma individual, pero prefiero usarlo o ser un poco más de viajar en colectivos o viajar este, en transporte público, por lo mismo de que me di cuenta que una persona en un coche contamina demasiado, y si viajas o varias gente viaja en un solo transporte, como lo es un camión, por ejemplo, pues la cantidad baja drásticamente por promedio en persona. Entonces, eso es un pequeño cambio que se puede hacer, ¿verdad? Este, y también lo del agua, me di cuenta que sí bueno, no gasto tanta agua, pero en mi casa, claramente, pero en general puede que esté gastando muchísima agua, entonces soy un poquito más consciente con eso, intento bajarlo lo mínimo que puedo. Son pequeños cambios, tal vez no hagan una gran diferencia, pero estaría padre que otra gente pudiera aprender a implementarlo. Y pues nada, es todo. Muchas gracias por su clase, profesor, y gracias por todo lo que nos enseñó. Espero que tenga un excelente día y nos volvamos a ver en el futuro.